Este último ejercicio lo he dividido en dos partes, ya se lo voy a explicar por qué. Primero vamos a resolver el literal A. El literal A nos dice si en una indique cuánto será el voltaje de salida de un transformador el A. Si en la bobina primaria induce 500 voltios y tiene 300 vueltas, mientras que en la bobina secundaria tiene 400 vueltas. Entonces primero sacamos los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que el voltaje en la bobina primaria va a ser de 500 voltios. El número de vueltas en la bobina primaria va a ser de 300 vueltas. El número de vueltas en la bobina secundaria son 400. Y nos pide encontrar el voltaje en la bobina secundaria. Entonces venimos y ocupamos la fórmula. Esta fórmula ya la hemos utilizado en los ejercicios anteriores. La fórmula va a ser el voltaje de la bobina secundaria entre el voltaje de la bobina primaria va a ser igual al número de vueltas en la bobina secundaria entre el número de vueltas en la bobina primaria. Entonces solo sustituimos datos. Bueno, perdón, no sustituimos, sino que vamos a despejar los datos. Despejando los datos, lo que hacemos es mover este dato que está aquí, que es el voltaje de la bobina primaria. Si está dividiendo aquí, lo vamos a trasladar y lo vamos a pasar a multiplicar. Y ya nos queda solamente el dato de que la voltaje en la bobina secundaria va a ser igual al voltaje de la bobina primaria multiplicado por el número de vueltas en la bobina secundaria entre el número de vueltas en la bobina primaria. Sustituyendo datos nos queda que el voltaje en la bobina secundaria va a ser igual a 500 voltios multiplicado por 400 entre 300 vueltas que tienen tanto la bobina secundaria entre la bobina primaria. El número, ajá. Entonces, venimos, hacemos la operación. Nos queda que entonces, si dividimos 400 entre 300, nos va a dar 1.33333 y el montón de cifras. Y esto lo multiplicamos por 500 voltios. Nosotros al hacer este ejercicio nos va a quedar entonces que el voltaje en la bobina secundaria va a ser igual a 666.6666 y lo redondeamos a 666.667 voltios. Ahora, en cuanto al literal B, resulta que nos da un dato aquí y nos dice que entra una corriente directa. Desde el momento que nos dice corriente directa, nos está diciendo que es de una fuente que no va a generar un campo magnético variable. Y si no hay un campo magnético variable en el que genere esta bobina, significa que no va a generar ninguna corriente eléctrica en la otra bobina. Entonces, en sencillas palabras, lo que podemos decir que el voltaje que se va a generar en el voltaje de salida en la bobina número 2 es igual a cero. ¿Por qué? Porque para que haya una corriente tiene que haber un campo magnético variable. Es lo que hemos visto en la clase. Entonces no puede generarse, digamos, esa corriente alterna o esa corriente en la otra bobina. Esto sería todo.